Buenas noches a todos los presentes. Agradecerles por estar conectados. Mi nombre es Álvaro Torrico. Soy docente de Sofía, Escuela de Posgrado. Básicamente, en esta oportunidad vamos a abordar un tema de suma relevancia, como es el modelo de gestión y mitigación de riesgos en contrataciones del Estado, contratación pública. Y este tema es de mucha relevancia, importancia, es transversal a la gestión pública, ¿no? Y ustedes, como bien saben, la contratación pública es un punto clave para el desarrollo de la gestión pública. Entonces, aquí la idea es un poco saber dónde estamos parados. ¿Cuál es el escenario actual de la contratación pública frente a los riesgos que le son inherentes a esta disciplina? Entonces, simplemente quiero decirles que a lo largo de voy a hacer una presentación que puede durar entre 50 minutos a una hora. Culminada esta, van a tener la ocasión, como en anteriores eventos, estas conferencias, que realizan sus interrogantes, sus preguntas para poder absolverlas, intercambiar pareceres y encantado de poder absolverlas, ¿no? Porque este es un proceso de retroalimentación en realidad, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, el que habla es abogado de profesión por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con maestría en Derecho de los Negocios por la Universidad de San Martín de Porres, también con estudios de maestría en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico, y he llevado cursos también de contrataciones del Estado en diversas instituciones, universidades, donde también he tenido la ocasión de ser docente en algunas ocasiones. Sin mayor preámbulo, quiero empezar a tratar este tema, y en realidad la contratación pública pues es un mecanismo que el Estado utiliza para poder lograr sus fines, sus metas y objetivos estratégicos. En esa medida, tenemos que tener presente que estamos hablando de muchos recursos en juego, ¿no? Empezando por los recursos económicos, que son tan escasos en estos tiempos, y hay que cuidarlos de una manera sumamente responsable, con integridad, con transparencia, con coherencia, porque estamos hablando del dinero de millones de peruanos, de todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Es por ello que, de acuerdo a las estimaciones que reporta el SEACE, Contraloría también ha emitido cifras, y la contratación pública ha estado oscilando entre los 40.000, 45.000 millones de soles al año. Entonces, obviamente, estamos hablando de un monto sumamente considerable, pero esto está distribuido en los tres niveles de gobierno: gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, que son las regiones, y los gobiernos locales. Dicho esto, tengo que señalar que el marco normativo que nos mueve ya data de hace unos 5 años, la Ley 3225, y sus modificaciones. La más reciente fue, bueno, han habido algunas modificaciones, pero la que nos rige a la fecha es la de diciembre del año pasado, ¿no? El reglamento del 344. En pandemia se ha dado una serie de normativa vinculada a la contratación pública. Ustedes habrán podido ver una serie de decretos de urgencia, decretos supremos, que el gobierno, para efectos de poder frenar el COVID-19, ha promulgado y ha podido aprobar para que
las diversas entidades públicas también cuenten, y sectores, ya hablamos ya de sectores, puedan frenar de la manera más eficiente. Y sobre todo, para poder cumplir estas metas, estos objetivos estratégicos, hay que acudir necesariamente a la compra pública. Forzosamente no podemos, o sea, forzosamente hay que hacer compra, ¿no? O sea, el Estado puede delegar muchas cosas, como acá hay cosas que no se pueden delegar. No podemos delegar nuestras funciones principales para las cuales una institución ha sido creada, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajo, la SUNAR, tiene pues prerrogativas que la Constitución y la ley le concede, y su ley de creación, para poder otorgar seguridad jurídica a los actos que se presentan al registro, sean títulos, sean publicidad registral que se solicite. Esto obviamente responde a un objetivo estratégico, a una planificación y a una programación también, ¿no? Porque para poder llevar a cabo una contratación, el ciclo de la contratación pública, como vamos a ver a lo largo de esta exposición, hay que estar alineado a los objetivos estratégicos y a las metas institucionales, a nuestros instrumentos de gestión, como el PE y el POE. Entonces, vamos a adentrarnos ya a este tema. ¿Cuáles son los riesgos? ¿O qué son los riesgos en la contratación pública? O sea, los riesgos siempre van a estar presentes, ¿no? Pero siempre un riesgo es una posibilidad de que ocurra un evento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos institucionales. El riesgo se mide en términos de impacto y de probabilidad. No todos los riesgos van a tener el mismo impacto y probabilidad de su ocurrencia. Hay riesgos que son, pues, más gravosos que otros y se pueden poder medir y distinguir de una manera, como ya lo vamos a ver, cuál es la operatividad que vamos a poder afrontar ante un eventual riesgo en la contratación pública. El riesgo, pues, es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos, ¿no? Estos riesgos, entendidos como la falta de certidumbre en el cumplimiento de los objetivos, alejan el foco de la atención de las instituciones de su cumplimiento. Claro, en este caso, cuando hablamos de instituciones, entidades públicas, lo que tiene que cumplir, están llamadas a cumplir, es una finalidad pública, ¿no? Las entidades, a diferencia de las empresas privadas, cuyo objetivo legítimo es el lucro, en las entidades públicas lo que se requiere es satisfacer necesidades de los ciudadanos, la demanda ciudadana. Entonces, hoy por hoy hay mayor presión social, presión ciudadana, para que esos objetivos, las entidades tengan que cumplir y atender esa demanda, esas necesidades públicas, que hoy por hoy pues están insatisfechas por muchos problemas, muchos vicisitudes que se presentan en todo el proceso licitatorio y precontractual también, como vamos a ver, ¿no? Porque ya ustedes, muchos, tengo entendido que ya tienen conocimientos preliminares de compra pública, ¿no? Otros tienen más avanzados inclusive, y saben que en las compras hay fases, ¿no? Está la fase de actuaciones preparatorias, la fase de selección, cuando seleccionamos al proveedor que nos va a brindar el bien, servicio u obra, y la fase de ejecución contractual, que dicho sea de paso, culmina con el pago. Entonces, estos riesgos, como lo mencioné al inicio, están inherentes en cada una de estas fases de la contratación y es bueno poder identificarlos para poder pues enfrentarlos y
adoptar las medidas idóneas, necesarias, hay que mitigar estos riesgos. Entonces, el Estado pues no puede desprenderse de su rol principal, que es gestionar, porque obviamente los funcionarios públicos están para gestionar necesidades a fin de atenderlas para que la comunidad se vea beneficiada, ¿no? Todo lo que se debe en una institución privilegiar para efectos de poder hacer una compra pública, debe tener una mirada al ciudadano. Se debe pensar en que el ciudadano está esperando una respuesta concreta de la institución para que pueda mejorar la calidad de vida de esa comunidad. Entonces, no se olviden que siempre debe responder a necesidad pública y además también tiene que tener un correlato con la demanda del ciudadano para satisfacer este interés general. Entonces, ¿qué podemos identificar como riesgos? Hay dos tipos de riesgos. Hay estudios en los últimos años que se han hecho desde el OCDE, que obviamente es una organización de Naciones Unidas, que muchos estados están ya inmersos en esta organización, otros no, están en proceso de, uno de ellos es nuestro país, y lo que se busca es utilizar las mejores prácticas, la gobernanza y mejores prácticas para poder enfrentar estos riesgos de la mejor manera. Estos riesgos son externos e internos. Los externos afectan a la gestión pública sobre regulación o constantes cambios normativos que se han venido dando. O sea, en los últimos 20 años la normativa de contratación pública es una de las más que ha variado. O sea, desde que empezó Se apagó su micrófono. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí. Bueno, Sí. Bueno, retomando la exposición, estábamos señalando que hay factores externos e internos, ¿no? Los externos afectan a la gestión pública, como lo mencioné, la sobreregulación o los constantes cambios normativos o cambios de personal, cambio del factor humano, sobre todo en los órganos que tienen que ver con las compras públicas, la logística del Estado, hay alta rotación, ¿no?
También otro factor externo de riesgo es la cultura de resistencia al cambio, ¿no? Esto se puede ver, a mí me ha pasado cuando he ido a una institución nueva y que uno pues simplemente detecta que hay una actividad que puede ser mejorada, entonces inmediatamente vienen un grupo y te abordan, los más antiguos, nombrados, muchos de ellos, entonces te dicen, respetamos su punto de vista, ¿no, doctor? Pero aquí ya tenemos una forma de trabajo, toda la vida nadie nos quiere, de la noche a la mañana nos va a querer reemplazar, este tipo de uniforme nos gusta. Entonces, pero acá estamos para cautelar los recursos públicos. Tenemos que pensar en la ciudadanía y, obviamente, ¿para qué comprar uniformes de 2.000 soles? Porque la gente va a trabajar, no un desfile de modas. Sí, se puede cumplir la misma finalidad con un uniforme que tenga características comunes, que no tenga nada de... porque demasiadas exigencias innecesarias muchas veces se plantean en los términos de referencia, cuando esto puede ser algo más estándar, más simple, y que no tenga pues tantas exigencias poco útiles, ¿no? Porque al final pues es un saco, una corbata, una camisa, uniforme, para ir a trabajar, cumplir una jornada. Entonces, a veces, cuando uno llega y quiere de alguna manera no imponer, simplemente hacerles ver de que tenemos que hacer unas modificaciones pues son necesarias para el buen manejo institucional y para cautelar los fondos públicos, a veces hay personas que se oponen a los cambios. Pero simplemente es cuestión de insistir, hacer estos ejercicios para poder convertir en una futura acción de mitigación. Entonces, nada pues es de la noche a la mañana, ¿no? Para eso se tienen que hacer unas sendas reuniones, inclusive hay que reconocer el OCE en estos momentos, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha elaborado que ya está a disposición de los usuarios, una guía, ha elaborado un estudio que analiza el tema de riesgos y la mitigación, ¿no? Entonces, han contratado una consultoría extranjera, ¿no? Otra local, y han sacado, pues, un insumo importante que ya está a disposición, no solamente del organismo supervisor, que es el primer beneficiario, se podría decir, de estos productos, sino también de las entidades públicas compradoras que tienen que implementarlo. Porque nuestro problema en general no es normativo, ¿no? Porque siempre se han hecho cambios a la norma de contratación pública, se ha mejorado, cosas que no funcionaron. Bueno, en un principio se intentó con el tema de valor estimado, se dejó sin efecto, volvamos al valor referencial, nuevamente vamos a hacer prueba y error, volvamos al valor estimado para bienes y servicios, el otro queda para obras, y de esa manera se han estado haciendo cambios. Pero en realidad hay que pensar un poco pues en que esto debe verse de una manera mucho más integral, ¿no? La compra no puede verse solamente desde el punto de vista de logístico, porque la compra es transversal a la gestión pública, es clave para la gestión. Por ello que muchas veces cuando ocurre un problema, lamentablemente miran al logístico, ¿no? O sea, yo pienso que, como pongo ahí en la diapositiva, el área más sensible e incomprendida siempre van a ser los logísticos. Entonces, porque muchas veces no se entiende lo que está detrás de una compra pública, no se olvide que se parte de necesidades, ¿no? O sea, para poder llegar a un requerimiento tiene que haber una necesidad pública. Esa necesidad tiene que estar alineada a los objetivos estratégicos y misionales de la entidad. Por eso es que se trabajan
¿no?, equipos de todas las entidades para poder elaborar estos instrumentos de gestión como el PE y el POE. Entonces, eso es algo que se tiene que necesariamente articular. No es un trabajo a exclusividad de los logísticos, porque tiene que intervenir para enriquecer ese producto, ese insumo, tiene que intervenir el área usuaria, de presupuesto, tienen que intervenir los estratégicos y la alta dirección, tiene que haber un involucramiento también, para que no se trata de pedir por pedir. También se me vino a la mente otro ejemplo, recuerdo una oportunidad, no voy a dar el nombre de la institución, pero sí lo anecdótico, porque me dio risa cuando la persona me dice, oye, mañana es el evento y nuestro titular de la entidad va a ir con ropa sport, pero hay montañas por esa zona y hay que, tú eres el logístico, me dice, hay que comprarle sus zapatillas, no recuerdo la marca, pero inclusive me enseñó unos catálogos que le habían llevado y yo, es broma lo que me estás diciendo, o sea, ¿cómo me puedes sugerir que le compremos esto al titular de la entidad? Porque, o sea, esto no responde a una finalidad pública. O sea, discúlpame, pero por último le digo, si tú quieres ser generoso y bondadoso con tu plata, con tu peculio, con tu dinero, cómprale las zapatillas a tu jefe, te evitas problemas y no, pero no, aquí nadie va a tocar un sol de las arcas del Estado para comprar cosas que no son necesarias para la institución. Entonces, y así hay miles de ejemplos, ¿ah? O sea, siempre va a haber personas que van a pulsear un poco a la persona que llega a ver si es que de alguna u otra manera cae, ¿no? Oye, pero el anterior jefe él sí lo hizo, que aquí está la orden. Entonces, y sobre todo, hay que tener mucho cuidado, porque inclusive en esto de las pandemias ya se han incrementado, hay estudios que indican, tanto de la Contraloría General de la República como de Fiscalía de la Nación, que se han incrementado las denuncias en cuanto a lo que es mal manejo de los recursos públicos, riesgos en la contratación pública. Han estado haciendo adquisiciones pagando con caja chica, mascarilla, o sea, haciendo gastos en lugar de utilizar el mecanismo que la ley prevé, han utilizado la caja chica para pagar mascarillas, pagar elementos de bioseguridad, ¿no? Y así N cosas, ¿no? Porque hemos visto en la televisión, en el diario, nos venimos enterando, porque ahora pues eh, por temas de también conectividad y las redes sociales nos permiten informarnos de diversas fuentes de cómo se están manejando esto, y son situaciones que deben mejorarse al interior de las instituciones. Porque si bien es cierto, existen las normas, los reglamentos, existe un plan nacional de lucha contra la corrupción, ¿no? Un plan nacional de integridad, existen normas, o sea, el tema es que puede existir la norma, puede estar bien elaborada, el tema es que hay problema para implementarla, la implementación es el problema. Y ahí es donde tenemos que trabajar de manera conjunta, entidades públicas, proveedores, academia, universidades, no cerrarle la puerta a nadie. Grupos de proveedores, gremios, por favor, bienvenidos a una mesa de trabajo, a un focus group, a una mesa redonda para poder encontrar consensos de qué es lo mejor para el país. Porque al final, finalmente, todas estas decisiones que vamos a adoptar son pensando en satisfacer necesidades públicas, que en este caso son los ciudadanos. Entonces, encontramos también en el proceso no solamente riesgos externos, también hay internos.
¿no? Como por ejemplo, los que se presentan ya en las fases de la compra pública, ¿no? Hemos conocido, sabemos que existe pues la fase de programación y actuaciones preparatorias, que es una precompra, está la fase de la compra misma, la fase de selección, y la fase de ejecución del contrato, la fase de ejecución contractual. Entonces, siempre en una u otra van a haber pues situaciones de riesgo que son algunos previsibles, otros no tanto, pero sí pueden ser tratados. Esa es la idea, ¿no? Que el riesgo sea, pues, afrontado, reconocido y tratado. Lo hemos dicho, los riesgos transversales son aquellos que se pueden presentar en cualquiera de las fases del proceso de compra e inclusive en todas. Por ejemplo, en la fase precontractual hay muchas veces que, no sé, ustedes en sus entidades se deben haber percatado, o aquellos que han sido de la parte privada, ¿no?, invitados en alguna oportunidad a cotizar un determinado bien o servicio. Y pasa una semana, 2, 3, 4, y nunca más se enteraron de cómo, qué pasó con la contratación, ¿no? O los tiempos fueron demasiado latos. O sea, algo que puede, pues, tramitarse en 30, 35 días a lo sumo, en un procedimiento, cumpliendo obviamente, ¿no?, los mecanismos establecidos en la norma, se demoran 3 meses, el expediente duerme el sueño de los justos, y hay muchos cambios en los términos de referencia, no se pone de acuerdo el área usuaria, está pues demasiados idas y vueltas, que logística me observó esto, que ahora el área usuaria está pidiendo, ha hecho un cambio a su requerimiento original. Entonces, esas situaciones que no afectan la certidumbre de los procesos. Entonces, eso, por ejemplo, también ocurre en cuanto a la formulación de las indagaciones de mercado, ¿no? Muchas veces el mercado no responde como uno espera, en los tiempos que uno espera, y hay demasiadas asimetrías en cuanto a lo que son las cotizaciones. Entonces, hay que practicar algunas fórmulas que, porque como bien sabemos, lo mejor no es, hay que comprar lo más barato. Eso no es lo que busca la norma, ¿no? El espíritu y la finalidad de la norma es la calidad del gasto público, ¿no? Maximizar, maximizar. Por aquí, permítanme, lo que más adelante tengo ahí el artículo primero de la norma. Tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. O sea, no te está diciendo, pues, compra lo más barato, ¿no? Hay que saber interpretar y maximizar el uso de los recursos públicos. Entonces, en la fase de compra o de selección, se pueden identificar varios riesgos en varios subprocesos, en la convocatoria, en la etapa de bases, consultas, observaciones, integración, presentación de propuestas, impugnaciones, selección. Se me viene a la cabeza, me presentan un documento falso en la presentación de las ofertas. ¿Acaso será un riesgo? Por supuesto que lo es, ¿no? Entonces, porque eso me va a conllevar a, inclusive si fuera el único postor, a que el proceso se declare desierto. Y obviamente no voy a poder otorgar la buena pro, pero si lo detecto después, va a conllevar a la... Si ya una vez suscrito el contrato, ya en la etapa de ejecución contractual, ese riesgo va a ser aún peor, porque va
acarrear la nulidad del contrato y voy a tener que regresar a fojas, no tanto a foja cero, pero sí vamos a perder mucho tiempo. Y eso hay que evitar también, ¿no? O sea, porque no, hemos visto que la demanda ciudadana cada vez es más exigente, ¿no? Y hay cosas que no pueden esperar. Por ejemplo, un hospital. Ya hemos visto, la pandemia nos ha pasado factura, una triste factura, de cómo mucha gente quizás se ha podido salvar si hubiésemos tenido un sistema de salud mucho más potente, más fortalecido, con más camas, más hospitales, mejores UCIs, mejores compras. Entonces, todo eso influye, ¿no? Son impactos negativos. Entonces, ese tema es sumamente relevante porque ante miren, lo que origina muchas veces una impugnación malintencionada o la presentación de un documento falso, que conlleva la paralización de una compra. Por ende, hay un ciudadano que no puede ser atendida, su demanda no ha sido atendida. Entonces, hay una, pues, concatenación. En la fase de ejecución contractual se han identificado riesgos tales como en la suscripción de contrato, en su ejecución, la conformidad y el pago, ¿no? O sea, obviamente, muchas veces también ocurre que se presenta un producto que uno no ha contratado. O sea, en unas especificaciones técnicas de una determinada manera, y el proveedor presenta un producto que no se condice con este requerimiento. Entonces, obviamente ya se originó también un riesgo. Así como también en los famosos, no todos, obviamente, ¿no? Hay causados también por las mismas entidades, las demoras en las conformidades en los pagos, ¿no? El contratista tiene que asumir costos financieros con las cartas fianzas, renovarlas, porque nunca le dieron la conformidad, entonces tiene que seguir renovando y renovando, el producto ya está, ya lo consumieron, o sea, el producto ya salió de la esfera del proveedor, está en la entidad y el producto ya ha sido consumido. Entonces, eso también, pues, rompe el equilibrio económico de la contratación pública. Ese es otro riesgo, por ejemplo, ¿no? Los arbitrajes, muchas veces, ¿no? Oye, ¿qué pasó con este contrato no sé, se me ocurre, de seguridad y vigilancia? Han tenido una serie de reclamos que se han presentado por la prestación no se ha hecho de acuerdo a lo contratado, entonces se resuelve el contrato, esa resolución la llevan a arbitraje, y esto tiene plazos también, ¿no? El arbitraje no te baja de un año y medio, ¿no? Entonces eso significa costos también, ¿no? Encarece la contratación. Entonces, las compras públicas deben entenderse como un proceso clave al servicio de los objetivos estratégicos y de las misionales, ¿no? Que son los fines institucionales. Obviamente, tiene que ver, pues, tiene que haber una articulación de todas las áreas al interior de la entidad, ¿no? O sea, las áreas que participan en el proceso de compra. O sea, obviamente el área que no participa no tiene por qué interrelacionarse. Me refiero a las áreas que sí participan, ¿no? Las áreas usuarias, el órgano encargado de las contrataciones, auditoría inclusive, ¿no? Auditoría debe ser visto, muchas veces se trata de no involucrar al auditor. Craso error. Es mejor desde una etapa previa, antes del nacimiento de la contratación, que opine el auditor, esté involucrado, sea partícipe. O sea, obviamente no necesariamente con voz, perdón, no necesariamente con voto, con voz puede dar su punto de vista, dar su parecer de cómo debe encauzarse una determinada contratación o dar una alerta, ¿no? Porque eso se trata, pues este sistema también está pensado
en el tema de las alertas. El OCDE lo ha señalado en diversos instrumentos, la alerta roja, hay que hacer un aliado con la tecnología de la información, software que nos conduzcan a mitigar riesgos, pero utilizando, Chile, por ejemplo, lo hace, ¿no? O sea, Chile Compra lo hace hace muchos años, y por eso es que ellos han crecido mucho en cuanto a compra pública, y han podido, pues, experimentar, así como, o sea, obviamente ha sido todo un proceso de mejora continua, las cosas que no les funcionaban dejaban de hacerlas, han cometido errores, como en cualquier proceso, todos cometemos errores, y bueno, pero la idea es esa, ¿no? Ya no parar, ¿no? Como este es un ciclo que debe ser de revisión permanente. Por ello que aquí también juega un rol muy importante los oficiales de integridad, ¿no? O sea, no todas las instituciones lo tienen, algunas ya vienen implementando, pero la idea es que se vaya pues ya compenetrando un poquito más este equipo de personas con la compra pública, y se pueda pues llevar a cabo el proceso de implementación de las mejoras para poder mitigar los riesgos asociados a la contratación, a cada una de las fases, porque todas las fases tienen riesgos, unas más que otras, pero todas tienen, y hay que controlarlos, hay que tratarlos, hay que mitigarlos, y para eso se utilizan algunas herramientas que vamos a ver a continuación. Ya. Estrategias para la gestión de riesgos. Eh, las estrategias en realidad pueden ser diversas, ¿no? Y qué mejor que sea la propia entidad que conoce su riesgo, cuáles son sus potenciales riesgos, en dónde se equivoca más, dónde hay que fortalecer. Hay algunas que, por ejemplo, a mí me ha pasado, de repente a ustedes también han ido a una institución y se dieron cuenta que en el área de logística la mitad de funcionarios no están certificados. Y es una exigencia legal cumplir con la certificación OEC del OCE. Pero ya tienes la realidad, y ese recurso tienes que administrarlo, ¿no? O sea, no es que tú llegas y dices, oye, esto lo voy a solucionar mañana. Mañana dan el examen y todos se certifican. Es todo un proceso, porque obviamente esas personas pueden tener mucha experiencia, esas personas que son inclusive nombradas, o sea, el tema es complejo. No es que, oye, ya prescindo de ellos y mañana me traigo un equipo que sí estén certificados. No, esa no es la solución. Porque son personas que ya vienen trabajando en la entidad, muchos de ellos son nombrados y tienen experiencia en el campo de las contrataciones, no necesariamente compras, porque ustedes saben que la logística es más amplia, no solamente es compras, hay almacén, hay una serie de actividades que complementan a las compras. Sin embargo, servicios generales, transporte, mensajería, qué sé yo. Entonces, todo eso, lo que está diciendo, te encuentras ante un riesgo de esa naturaleza. Oye, tengo gente que está participando en el circuito de la compra, pero de este grupo, de 30, supongamos, 15 están certificados, otros 15 no están. Entonces hay que planificar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar este riesgo? Primero hay que detallar, hay que describir el riesgo. Luego hay que plantear una actividad que va a mejorar, que va a dar respuesta al riesgo planteado. Ya tenemos el problema, el riesgo está ahí. La mitad de nuestros compradores no están certificados por el OEC, o sea, hay un incumplimiento a la norma. Entonces, ¿cómo vamos a tratarlo? ¿Cuál es la acción? Van a seguir un curso de capacitación. Plazo estimado. Tenemos que fijar un plazo. Ya, démosle 3 meses. Que en 3 meses ese riesgo lo vamos a levantar. Entonces, ahí vamos. Y podemos poner alertas también, ¿no? Otro tema, hay que fijar también responsable de cada acción de mitigación. Entonces, es por eso que
hay que tomarse en serio este tema de la mitigación de riesgos, que se involucren, asumir compromisos, ¿no? Que esté no solamente comprometido la gente de logística, como lo dije, no son los únicos responsables de la compra. Para eso también hay otros responsables, está el área usuaria, está la alta dirección, están inclusive muchos colaboradores que están siempre atentos a que un proceso de compras se lleve de una manera eficiente. Y el ojo público, sobre todo, el ciudadano, que está mirando todo. Ahora con los adelantos tecnológicos, es mucho el famoso ojo público, el observador. Entonces, también eso tenemos que tener muy presente. Entonces, vamos a pasar a un gráfico que les quiero mostrar. La más famosa matriz de riesgos como herramienta clave. Ya muchas instituciones trabajan con su matriz de riesgos, ¿no? Y en compra pública también. Entonces, al inicio les mencioné que el OCE ha elaborado una consultoría le ha dado como producto un estudio, ¿no? Y ese estudio recoge mucho de los temas que estamos hablando, y hay una matriz de riesgos que han elaborado, ¿no? Y obviamente es transversal, porque no solamente va a servir para ellos como organismo supervisor de las contrataciones del Estado, sino también para todas las entidades compradoras, ¿no? Y hay obviamente procesos y subprocesos, hay una serie de pasos para poder dar respuestas a estos riesgos. Entonces, por ejemplo, en la matriz se establecen etapas y actividades expuestas al riesgo. Se debe haber un levantamiento también de estos riesgos y se tiene que describir cuál es esa situación riesgosa. Hay que hacer también la propuesta de hay que hacer la propuesta de cuál es la forma de cómo voy a mitigar ese riesgo, la acción de mejora, evaluarnos, ¿no? Porque este es un proceso de ida y vuelta, de constante revisión, hasta encontrar la mejor solución para la entidad, ¿no? Y hay que definir plazos también. No puedo decir, ya, no, hago una acción de mejora, una acción de mitigación sin plazo y sin responsable. No, pues eso no tiene ningún sustento lógico, y nos van, esas matrices, esas planchas, nos van a permitir detallar al detalle, hacer ese seguimiento y monitoreo, ¿no? Pero también no solamente es un tema de hacer el seguimiento a la matriz, ¿no? Sino hay que conjugarlo con buenas prácticas, ¿no? Hay que conjugarlo con temas, acciones concretas que sumen para beneficio de la institución, para el cumplimiento de sus objetivos, porque cada cosa que sume va a aportar al cumplimiento de la finalidad pública. Y esa finalidad pública va a repercutir en el ciudadano. No perdamos de vista siempre la mirada al ciudadano. Y cómo no, darle una mirada a las experiencias internacionales. Benchmarking. Supongo, no hay que descubrir la pólvora, ya cada entidad conoce a la perfección los riesgos que enfrenta en el proceso de contratación pública. Sin embargo, la mejor manera de gestionarlo es tomando como experiencia, o mejor dicho, como punto de partida, las experiencias de otros países de la región o referentes, a ver si queremos ingresar a la OECD, entonces veamos qué han hecho los países que ya están OECD, Chile, Colombia, México, Brasil. Veamos qué ha hecho Estados Unidos sobre el particular en su capítulo compras públicas, que nos den los lineamientos. Cataluña, por ejemplo, tiene pues una ya muy severa, es de carácter obligatorio, ¿no? Ellos, el único problema que yo le veo a Cataluña es que la responsabilidad se la asigna al agente comprador, o sea, en este caso al órgano encargado de las contrataciones. Entonces,
y el órgano encargado de las contrataciones es responsable de una parte, no de todo el proceso de contratación, es de una parte. Entonces, pero hagamos pues estas mejores prácticas internacionales, adaptémoslas a nuestra realidad, ¿no? No es cuestión de copiar y decir, vamos a, todo lo que dicen ellos lo vamos a hacer acá en el Perú. No, tenemos que adaptarlo de manera progresiva a nuestra realidad, y como dije, hay que hacer ensayos, prueba, error, y qué es lo que mejor funciona, ¿no? Para poder rescatar el, el mejor modelo a seguir, ¿no? Entonces, este modelo de la OSD profesa, pues, métodos para identificar, analizar, evaluar, tratar y hacer el seguimiento y monitoreo de los potenciales riesgos relacionados con la corrupción y el fraude, ¿no? Con, obviamente, ellos no solamente tienen estrategias y lineamientos para el tema de la compra pública, sino otros temas transversales, pero le ponen mucho énfasis a la compra pública porque es un instrumento clave para la gestión pública. También podemos clasificar las acciones de mitigación, ¿no? Esta clasificación, primero hay que enfocarse en el fortalecimiento institucional, ¿no? El fortalecimiento institucional, no solamente de los organismos de supervisión, sino también de las mismas entidades, porque de quién va a ser el primer llamado a afrontar y enfrentar estos riesgos. Es la propia entidad. La propia entidad compradora es la que va a poder tener la capacidad de poder gestionar estos riesgos. Pero para eso tiene que tener pues un componente, un recurso humano que lo acompañe, un recurso humano que sea estable, un recurso humano que esté entrenado, capacitado, que la logística se vea como una profesión, que sea pues un respeto ganado, una autoridad y que el comprador público te pueda generar respeto. Entonces, creo que todo eso es viable, pero hay que trabajar mucho en todos estos aspectos, con la tecnología de la información, integrar el SEACE con el CIAF, hacer también pruebas de ahora sobre todo que ya estamos pues en un mundo mucho más digital, ¿no? Ahora estamos la gran mayoría haciendo trabajo remoto y nos damos cuenta de que no podemos estar a espaldas de la tecnología y del mundo digital y la innovación tecnológica. Entonces, tenemos que adecuarnos, ¿no? Si no sabemos, preguntamos, indagamos y solucionamos. Esa es la idea, ¿no? Que igual en la institución pública tenemos que pensar en esa línea y no mirar a los proveedores como enemigos, no, son aliados estratégicos. Son aliados estratégicos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, en realidad, esa es una forma de también buscar la mitigación de riesgos, ¿no? No tratar de hacer unos procesos que solamente los pueda entender un determinado grupo de proveedores, o hacer un direccionamiento, o dar pie a que se pueda hacer una fragmentación de una contratación. Mucho ojo con las 8 UITs. Las contrataciones que no superan las 8 UITs, esas son las prácticamente, si bien es cierto, están supervisadas por el OCE, pero el OCE pues no se va a dar abasto para revisar todas este tipo de contrataciones. Y acá hay muchos riesgos asociados. Entonces, esto es un mecanismo que nos puede ayudar para poder mejorar. Podemos hacer guías al interior de las entidades, lineamientos, y hay otras entidades que lo tienen. Entonces,
Yo, ya, si el Ministerio Público hizo una guía para sus menores a 8 ITs, no es que yo voy a copiarme toda la guía para mi institución, porque mi institución responde a otros objetivos. Entonces, pero tiene insumos interesantes que puedo trasladar. Entonces, son parámetros que puedo utilizar. Entonces, así como existen guías, también existen otros mecanismos, los lineamientos, buenas prácticas. Todo esto va a conllevar a que nuestras acciones de mitigación del riesgo sean mucho más solventes y se puedan aterrizar a vamos a lograr pues el objetivo deseado, ¿no? Y tiene que haber una articulación, en el buen sentido de la palabra, entre público y privado. Eso no está mal, pero obviamente con una agenda de trabajo. Si me van a visitar, voy a hacer un acta, se registran tales personas con DNI tal, en el piso tal de la institución, en la sala de reuniones, o ahora que todo es virtual, nos reunimos vía Zoom, vía Meet, una reunión, está el representante de la empresa tal, del gremio tal, está la institución, el área de logística, también participan de la reunión la alta dirección, entonces eso es válido. O sea, no hay ningún problema, pues obviamente son articulaciones lícitas, ¿no? Y prueba y error, enmienda, para ver la mejora continua, si es que tenemos que hacer algunos ajustes, otros cambios, algo no está funcionando, para poder seguir con el tema de la mitigación del riesgo. Bueno, algunas conclusiones quiero compartirlas, ¿no? Algunas que ya las he mencionado a lo largo de esta exposición. La estrategia para gestionar los riesgos en la contratación pública no es responsabilidad de una sola entidad o de un grupo de estas, no, esto es tarea de todos. Todas las entidades compradoras tienen que saber reconocer, conocer sus riesgos, identificarlos para tratarlos y mitigarlos. Entonces, esto es, y para eso está, pues, nadie es dueño de la, ¿no? O sea, acá para eso existen las reuniones con los organismos supervisores, está el OCE, está la Dirección General de Abastecimiento, que ustedes han visto en esta época de pandemia, han estado dándonos lineamientos, directivas, para poder un poco estar alineados todos los actores de la compra pública, bien alineaditos. Y, obviamente, también la sociedad civil, la academia, que propone, en base a su conocimiento, su experiencia, van a hacer propuestas que van a ser analizadas y finalmente van a sumar. Entonces, yo creo que todo esto es sumamente importante, ¿no? Entonces, los actores que participan de este proceso clave deben estar sumamente involucrados, ¿no? Inclusive desde la alta dirección de la institución. No solamente que en las reuniones se vea que participan los logísticos, no, que haya el involucramiento. Está bien que el logístico puede estar empoderado, pero el involucramiento tiene que venir desde la alta dirección. Y también proveedores, ¿no? Las entidades fiscalizadoras, los auditores, ¿no? Para ello, aquellos que están en provincias, regiones, pueden acudir a OCE para que les pueda dar herramientas, pautas, hay asesorías gratuitas, ¿no? Para que no puedan, en casos de dudas, puedan, aquellas que no tienen, digamos, una capacidad, una organización de muchas personas en su institución, entonces se pueden apoyar en este grupo de estas opiniones de órganos autorizados. ¿Ya? Muchas de ellas casi todas están disponibles en la web, pero a veces también es bueno, para un caso particular, obtener una opinión autorizada, en este caso sería el organismo supervisor en las contrataciones del Estado, ¿no? Cada uno desde sus roles va a contribuir para
efecto de poder introducir buenas prácticas en las compras públicas, ¿no? Y de esta manera, pues, basado en los principios de integridad, eficiencia y competencia, se pueda mejorar la calidad, porque si mejoro la calidad de la compra pública, finalmente voy a mejorar la calidad de vida del ciudadano. La matriz de tratamiento de riesgos es una herramienta para el uso por parte de los distintos actores de la contratación pública, ¿no? O sea, en esa matriz de riesgos, o sea, yo voy a introducir no solamente en la fase de precompra, en la fase de compra, en la fase de ejecución contractual. O sea, tengo que identificar mis riesgos, introducirlos en la matriz y poder establecer cuál va a ser la acción de mitigación del mismo para, una vez que ya le describí el riesgo, puedo establecer mi acción de identificación, ¿no? Para eso tengo que tener una reunión con estos actores que estoy comentando, ¿no? Y se pueda, pues, tratar de la mejor manera este riesgo. Y la idea es reducirlo, eliminarlo, y la mejor medida de acuerdo a cada tipo de situación que nos enfrentemos, ¿no? Entonces, hay temas que también están asociados ya a la corrupción, ¿no? Entonces, eso ya, para eso tiene que haber también los mecanismos en cada entidad para poder manejar ese riesgo, ¿no? Tienen que, obviamente, ahí ya podemos ya, ante una situación de que nos conduzca a una situación de una sospecha fundada de corrupción, indicio de corrupción. Para eso, pues, hay que prender ya todas las alertas y ahí ya deben involucrarse inclusive también el equipo de procuraduría de cada entidad, ¿no? Para efectos de que ellos puedan, pues, formalizar las denuncias que corresponden. Muchas veces el tema de denuncias en contratación pública también se reciben de manera anónima, ¿no? Se canalizan los organismos, en este caso la Contraloría General de la República, el mismo OCE, que tiene una subdirección de denuncias, canaliza denuncias que muchas veces son infundadas, otras son fundadas, que por lo menos da pautas, indicios para investigar anomalías, irregularidades en los procesos licitatorios, ¿no? Pero obviamente esto hay que darle también cierta garantía, quizás el mecanismo puede mejorar en la medida que se le dé alguna suerte de confidencialidad a estas denuncias para que no puedan, pues, verse perjudicadas las personas que hagan las denuncias y posteriormente, pues, termine siendo una especie de persecución contra, en lugar digamos, de buscar un incentivo, un premio a quien está denunciando un hecho delictivo en el marco de las contrataciones del Estado, termina siendo perseguido, termina siendo delatado, y eso muchas veces hace que las personas no quieren problemas y ya no hacen denuncias. Hay un desaliento a la persecución y eso, pues, eso creo que también hay que mejorar, ¿no? Y también, como lo dije al inicio, si bien es cierto, el MEF está preparando ya una nueva norma de contratación pública, o sea, no una enmienda, sino una nueva norma, deberíamos esto no salirnos de este enfoque, ¿no? Recoger lo mejor de la norma actual, porque ya tiene criterios de integración, el tema de prácticas de compliance, prácticas no corruptas. No se olviden que ya con la 30225 se incorporaron cláusulas anticorrupción en los contratos, es una novedad, no existía antes, ahora ya son cláusulas que permiten inclusive detectar una situación y esto conlleva la anulación del contrato. Entonces,
Hay cosas que se mejoraron con la 3225 y que deberían ser incorporadas con la nueva normativa, ¿no? Y, en fin, hay una serie de situaciones que podríamos seguir discutiendo, conversando, hablando. El tema del funcionario es sumamente importante, ¿no? ¿No? O sea, el primer nivel de aseguramiento, y para ello se requiere servidores involucrados, comprometidos y capacitados en los procedimientos de contratación. No solamente que esté capacitado el logístico, ojo, tiene que estar capacitado también el área usuaria, porque tiene que saber qué está formulando, qué pedido. Primero, si su requerimiento obedece a la necesidad real de la institución o quieren un capricho. Pues muchas veces he visto especificaciones técnicas que parecen como para un usuario que, en otras palabras, es demasiado sofisticado. O sea, la entidad camina con una tecnología simple, o mejor dicho, intermedia, pero no, se pide lo más, prácticamente el último modelo de Mercedes-Benz, cuando todos sabemos que el gasto va a ser pues elevado y no se justifica para los fines de esa institución. Es como que yo, como abogado, y que hago mis presentaciones de vez en cuando, y cumplo con un trabajo, quiera una máquina de 20.000 soles que haga unos gráficos impresionantes cuando el usuario no utiliza esos. Entonces, es para poner un ejemplo nomás, ¿no? Entonces, obviamente eso sí estaría bien justificado si es para diseñadores gráficos, si es para personas que se encargan de hacer un trabajo y que le van a sacar provecho y van a darle un buen uso a esa herramienta tecnológica. Pero eso creo que hay que, se tiene que capacitar a todos los que forman parte del circuito de la contratación pública, del ciclo, y nada, yo creo que esta idea de, del OCDE, de la profesionalización de la carrera de logística es sumamente importante, y está muy bien que en esa línea el OCE esté encaminando esto, que esté liderando, porque obviamente ellos como organismo supervisor tienen que liderar este proceso de cambio en el tema de las contrataciones, de la mano de la integridad, la eficiencia, y no parar, seguir, buscar aliados, stakeholders, buscar las experiencias internacionales, las mejores prácticas, los aliados estratégicos, para poder prevenir y detectar riesgos, para eliminarlos, reducirlos, y finalmente con esta suma de esfuerzos hay que buscar lo mejor para no solamente fortalecer a nuestras instituciones y que se puedan cumplir sus metas misionales, sus objetivos estratégicos, sino mirando al ciudadano que finalmente es quien se va a beneficiar de los servicios públicos. Muchas gracias. Y estoy atento a cualquier intervención, comentario, duda, inquietud, para poder intentar darle la respuesta que pueda absolver a sus dudas. Muchas gracias a Sofía por la oportunidad y a cada uno de ustedes por su atención en esta conferencia. Gracias. ¿Quién tiene preguntas, por favor? Antonio Tinajeros levantó la mano. Buenas noches. Antonio, buenas noches. Buenas noches, sí. Doctor, una pregunta. ¿Qué sabe usted sobre el funcionario público de facto y qué conoce usted acá en el Perú o en el extranjero que las explican? Ya. A ver, Antonio, acá en el Perú no tenemos
una carrera de funcionario público. En sí, lo que se pretende es llegar a una profesionalización, como ya lo ha instaurado Servir. Servir está haciendo grandes esfuerzos para poder llegar a la profesionalización del funcionario público, porque nadie hace, o sea, el hecho de ser funcionario público no distingue régimen laboral, porque uno puede ser funcionario público siendo nombrado 728, siendo también contratado como CAS o siendo un locador inclusive, porque el Estado peruano está, se podría decir, con un régimen sumamente amplio y complejo en cuanto a lo que son las condiciones laborales para poder, es sumamente complicado. Estamos en este momento, inclusive hay instituciones que tienen personal 276. Entonces, eso hace más compleja la cosa, y obviamente entiendo que en esa línea lo que ha pretendido Servir es uniformizar un poco el concepto de funcionario público para que todos encajemos, porque no se debe ver por régimen laboral, sino por responsabilidad que tiene este servidor, ¿no? Funcionario, porque al fin y al cabo todos llegamos a ejercer función pública y terminamos siendo en algunos momentos servidores y funcionarios a la vez. Entonces, yo considero que se debe intentar no solamente que Servir ejerza esa prerrogativa, sino también todas las instituciones públicas tienen que, el tema de la capacitación del funcionario es una tarea muy relevante. O sea, yo creo que los esfuerzos deben apuntar a ese objetivo, Antonio. Doctor, disculpe, mire, creo que no me expresé bien. Mire, en el debate que se ha dado sobre la prisión preventiva de la señora Nadine Heredia, se ha dado muchas vueltas en uno y otro lado sobre la teoría del funcionario público de facto. Esa es la postura de la Fiscalía. Entonces le preguntaba a usted, porque veo que obviamente en función de la temática que usted expone, ese tipo de conceptos se deben manejar. No sé, por eso le reitero mi pregunta, doctor, ¿qué sabe usted sobre ¿cómo se llama? El funcionario público de facto? Algo por el estilo, por ejemplo, tengo entendido, si mal no recuerdo, que en un precedente judicial, creo, de la Constitucional o de la Corte Suprema, se estableció sobre el funcionario público de facto con el precedente de Vladimiro Montesinos. Entonces, muy bien, ese es lo que refiere ese precedente. Pero en este asunto de la señora Nadine Heredia, como ha sido primera dama, se ha dado mucha vuelta sobre ese tema y ha sido interesante el debate. Por eso le preguntaba a usted, en su expertise, ¿qué sabe usted sobre ese concepto y qué Ya. doctrinas o teorías conoce usted, doctor? Gracias. No, te soy franco, o sea, esa doctrina penal que mencionas, que la desarrolla la Corte, como has señalado, no la conozco, simplemente pues tengo una opinión como cualquier ciudadano, pero en sí, como te digo, el funcionario público tiene toda una regulación en las normas que han creado el Estado y cada institución pública, ¿no? O sea, de facto, o sea, no hay forma de que en una institución pública
se pueda manejarse bajo ese esquema, ¿no? Ese esquema de facto, yo voy a suscribir órdenes de compra, voy a hacer cosas que no está permitido por la norma jurídica, ¿no? Ese es el alcance que yo te puedo dar sin ser un especialista en lo penal. Gracias. Siguiente, por favor. Siguiente intervención. Pueden levantar la mano y quisiera que alguien me haga una pregunta relacionada a la temática que hemos abordado el día de hoy, a la mitigación de riesgos en contratación pública, para poder aclarar algún concepto o compartir una experiencia de repente alguno de ustedes, porque esas experiencias enriquecen el debate, ¿no? Y es un proceso de retroalimentación de ida y vuelta. Si alguien tiene alguna experiencia vinculada a la temática que hemos abordado ahora, de los riesgos en la contratación pública, por favor, adelante. Eduardo Mesa levantó la mano. Adelante, Eduardo. Buenas noches, felicitaciones ante todo por la exposición. Respecto al tema de lo que es gestión de riesgos, en el tema de las contrataciones públicas, vemos que la Contraloría viene implementando un sistema de control interno, ¿sí? E independientemente de esta acción que viene adoptando el órgano de control, vemos también un plan de integridad que lo viene abordando la PCM. Usted también ha mencionado un tema importante que viene proyectando o ya ha elaborado el tema del OCE con una consultoría internacional y nacional respecto al tema de la gestión de riesgos, ¿no? Donde ha identificado riesgos de manera transversal que involucra todas las fases de contrataciones del Estado. Sin embargo, por experiencia propia, ¿sí? Hemos podido ver que hay dos puntos que vienen golpeando, vamos a decir, el buen desarrollo de este tema de lo que es el materia de contrataciones, que es la poca calificación o la falta de competencias en el personal que labora en todo el sistema de la cadena de abastecimiento, por decirlo así, porque involucra a áreas usuarias, al órgano encargado propio de las contrataciones. Y el otro punto es del cambio normativo que existe. Ahora, como comentario, la pregunta va, ¿qué tanto puede usted proyectar un tema y un comentario en relación que ahora... Disculpa. Hola. Sí, se interrumpió tu voz por unos 15 segundos. Si podrías repetir la parte final, por favor. Sí. ¿Tu pregunta? La parte final era, entendiéndose que son dos puntos que han venido golpeando, vamos a decir, el buen desarrollo o las acciones del tema que involucra el tema de las contrataciones, que es la calificación o la falta de competencias del personal que labora en toda la cadena de abastecimiento y la variación, modificación de la normativa. Ahora el comentario va, porque lo escuché en la última conferencia por OCE, con el tema de gestión de riesgos, es que se pretende no modificar, sino proyectar una nueva norma de contrataciones. ¿Qué tanto ello va a impulsar a mejorar el... Ya, te he entendido la idea, a pesar que en los últimos 5 segundos se interrumpió el audio, ¿ya? Pero sí, mira, en efecto, como señalas, hay dos problemas, ¿no? La falta de calificación técnica del personal que trabaja en las compras públicas, eso se ha evidenciado
en los focus groups, se ha evidenciado en talleres desarrollados a nivel nacional por OCE, están en los comentarios de las consultorías que has revisado, que hemos revisado. Sí, definitivamente, Sí. o sea, hay que alcanzar el estándar deseado en el tema de capacitación de los compradores, ¿no? Y no solamente de los compradores, sino también de las áreas usuarias y de todo el sistema también, ¿no? O sea, porque no solamente, o sea, la compra pública se agota en la entidad, ¿no? Sino hay actores y también la gente que está en auditorías, la gente que pertenece a una procuraduría, a una fiscalía anticorrupción, tiene que conocer de compra pública. Porque no puede ser, pues, que te hagan perder el tiempo porque te digan o te meten en una denuncia y dicen, señor, usted hizo las bases. Oiga, ¿cómo me puede hacer una pregunta? Disculpe, con todo el respeto, usted puede ser una eminencia en derecho penal, pero estamos perdiendo 3 horas en esta, porque obviamente estas audiencias se dilatan, preguntan una u otra cosa. Tu participación fue, como órgano de las contrataciones, elaborar la ley, pero eso está en la ley. O sea, la ley me dice a mí que tengo que hacer unas bases, que dicho sea de paso, que ya son estandarizadas por el OCE, y hay que agregarle, pues, aspectos del requerimiento, de las específicas. Entender eso toma tiempo. Entonces, yo creo que tiene que estar alineado, Eduardo, no solamente los compradores, en la capacitación debe entrar también los órganos que forman parte, inclusive del sistema anticorrupción, Procuraduría, Fiscalía, jueces anticorrupción, tienen que también pasar por ese tamiz de la capacitación en compras públicas. Entonces, yo creo que eso va a fortalecer, va a ser importante. Por otro lado, el otro tema que me tocaste fue el vinculado al cambio normativo. Sí, en efecto, o sea, obviamente que hacer parche, Un cambio normativo. ese cambio normativo, el hacer cambios a la norma no le hace bien al sistema, porque es empezar, ya tienes un personal entrenado y le haces un cambio sobre la marcha y hay que volverse a capacitar. Entonces, pero la mirada que ellos tienen del MEF, de la DGA, de la Dirección General de Abastecimiento, como ente rector del sistema, porque ustedes saben que la compra pública forma parte de un sistema que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, es una parte de este gran engranaje. Entonces, y lo que ellos quieren es una norma nueva, pero que sea más eficiente y que sea una herramienta eficaz para que no pase lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, en otras palabras, buscar la simplicidad y la eficiencia a través de una norma que no sea tan engorrosa, porque no sé si ustedes han revisado la norma de contrataciones, a veces demasiado engorrosa, y acá lo que se busca es simplificación y resultado. Entonces, si esa mirada es la que persigue en este momento el MEF, estamos en la dirección correcta. Porque si va a ser más de lo mismo, estamos perdiendo nuestro tiempo y nos vamos a seguir entrampando en las grandes, en decisiones, sobre todo que tienen un impacto negativo en la sociedad. Lo hemos visto en esto que ha pasado en la pandemia, en las compras públicas, muchas veces no se ha abastecido por deficiencias en la legislación. Entonces, si el tema es simplificar, hacer una nueva norma para simplificar y hacer el tema mucho más acotado, bienvenido sea. Gracias.